todas las facilidades de, de PowerPoint. Ahí me confirman que pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ingeniero. ¿Cómo no? Voy a poner aquí un monitor para poder, digamos, tener un feedback. Y no quedarme hablando solo, como le pasa a uno algunas veces en estas actividades, ¿verdad? Sí. Bueno, es importante tener un contexto histórico de la evolución de la electrónica, ¿verdad? Porque hay que saber para qué sirve, ¿no? Entonces ayer habíamos visto, pues, antier, quiero decir, habíamos comenzado a ver la historia de la electrónica, ¿verdad? Habíamos visto, pues, el papel de Marconi, de Edison, Lee de Forest, las aplicaciones, inclusive aplicaciones digitales de los tubos al vacío, ¿verdad? Una especie de celda de memoria, que eso es un flip-flop, ¿verdad? ¿Ya? También los radios, como lucían hace, digamos, más o menos un siglo, ¿verdad? El papel que tenían estos aparatos electrodomésticos en las salas, en las reuniones familiares, de las familias que lo podían costear, ¿verdad? Hay que estar claro de que ese radio que se ve ahí era un aparato de lujo, ¿verdad? Tenía todo un mueble y bueno. Y entonces ustedes pueden ver ahí que los que aparecen en la foto todos son chelitos blancos, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Pues que esto quiere decir que no todo el mundo se podía permitir eso, ¿verdad? Sí. También el radio, o más bien la electrónica, ¿verdad? Con tubos al vacío, pues ya tenía su aplicación militar, ¿verdad? Ya. Pero era una gran incomodidad para los, digamos, los soldados que tenían que andar con esos aparatos en la espalda, ¿verdad? En primer lugar porque pesaban mucho, por otra parte calentaban, ¿verdad? Entonces realmente era una molestia significativa, ¿ya? Hemos visto un tubo de los más famosos de esa generación, el tubo de vacío 12AX7, ¿verdad? Un tubo, pues, mítico, ¿verdad? Como se suele decir ahora, ¿verdad? Aquí lo comprábamos nosotros, había tiendas especializadas que vendían esto, ¿verdad? Ya no existen, había una tienda, bueno, no sé si todavía existe, Radio Parts, y había RCA en la zona de alrededor de lo que es el Parque Libertad, ¿verdad? Entonces los reparadores o estudiantes de electrónica, pues allí teníamos que ir. Tenían probadores de tubos, ¿verdad? Porque a veces no era, digamos, no era tan sencillo, los filamentos encendían, pero el tubo ya no servía, ¿verdad? Sí. Aquí les enseñé que un travieso pues hizo un corte, ¿verdad? En un tubo, ¿ya? Realmente el 12AX7 lleva dos, ¿verdad? ¿Ya? Es una especie de estructura más compleja, ¿verdad? ¿Ya? Aquí digamos cómo lucían los aparatos en la oscuridad, ¿verdad? Una especie de arbolitos de Navidad, ¿ya? Y era una primera indicación para los reparadores, ¿ya? Obviamente si un tubo o válvula al vacío no encendía el filamento, ya eso bastaba para descartarlo, pues, y había que sustituirlo, ¿verdad? La primera computadora
o por lo menos la más famosa, ¿verdad? Sí, porque probablemente las primeras eran para aplicaciones militares y pues, digamos, los propietarios decidieron no, los que lo usaban decidieron no que pasaran pues así eh, con un perfil bajo, ¿verdad? Ya. Aquí un amplificador operacional hecho con tubos al vacío, ¿verdad? Ya. Lleva dos tubos 12AX7, ¿verdad? Ya, sí. Y les conté que valía $22 de los años 50 este operacional, ¿verdad? Ya. Que es mucho dinero, ¿verdad? Sí. Ya, ya. Aquí, digamos, comparando el desempeño del 741 con el desempeño del K2W, que es operacional, ¿verdad? Entonces, la ganancia digamos, del 741 está un poco arriba de 200,000 y su frecuencia en la cual la ganancia es unitaria o 0 decibelios, ¿verdad? Es 1 MHz. Ustedes pueden encontrar en Cedra el texto que nosotros utilizamos, ¿verdad? Una demostración de que un operacional debe tener una ganancia interna, es decir, si ustedes ven el triangulito ese, que es el operacional, ¿verdad? Entonces hay una fuente dependiente de tensión. Esa fuente depende de la diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada del operacional, ¿no? Y a eso le llamamos B1 en este caso, ¿verdad? Y entonces esa ganancia interna del operacional en DC debe ser por lo menos 10,000 para que a este objeto le podamos llamar amplificador operacional, ¿verdad? Ya. Cedra lo demuestra ahí en los capítulos iniciales, ¿verdad? Creo que es el 1. Entonces el K2W y la frecuencia en la cual la ganancia cae a 0 decibelios, es decir, ganancia unitaria, es 300 kHz, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, quiere decir que con toda propiedad, el, este objeto que vemos acá, ¿verdad? Sí. Claro, Alba, nada que ver con las condiciones circuitales, ¿verdad? Entonces, los filamentos, bueno, 6.3 voltios, ahí no hay diferencia, ¿verdad? Eh, pero son dos filamentos, son 12.6 voltios, ¿verdad? Pero para que el circuito para polarización, vean que el valor de polarización positiva es de 300 voltios y la polarización negativa menos 300 voltios, ¿verdad? Ya, sí. Así que, pues, sí, había que andar con mucho cuidado tocando los circuitos que se armaban con estos eh, eh, dispositivos electrónicos, ¿verdad? Sí. Porque una descarga de 300 voltios no es lo mismo que una descarga de 15 o menos 15 voltios, que es con lo que funcionan los operacionales tales como el 741. Bueno, y hay más cosas que son similares a cómo funciona, a cómo está construido el operacional, el 741, ¿verdad? Por ejemplo, hay un condensador Miller, ¿verdad? Ahí lo he señalado, ¿verdad? Ya lo tenía, ¿verdad? Esto era porque se considera ventajoso que la respuesta en frecuencia del operacional comience a caer en frecuencias bien bajas, ¿verdad? Ya. Rápidamente la ganancia comienza a disminuir, ¿verdad? Entonces, ese condensador grande, interno que tiene
digamos, ya sea operacional con tubos, como el 741 también tiene un condensador parecido, ¿verdad? Eh, establece lo que se conoce como un polo, ¿verdad? Que determina el comportamiento en frecuencia, ¿verdad? Sí. Entonces eso es ventajoso porque le da un funcionamiento estable a los operacionales, ¿verdad? Entonces eso ya se practicaba de que se hizo el operacional. Uno lo heredó y lo siguió, ¿verdad? Ya. Aquí están los inventores del transistor, ¿verdad? Ya. Bardeen, Brattain y Shockley. Shockley creo que es el que aparece sentado. Era un científico brillantísimo, ¿verdad? Pero solo que, digamos, pues tenía un lado oscuro también, ¿verdad? Era racista, ¿verdad? Este, pues, eh, yo creo que hoy trabajaría para Donald Trump y andaría a esterilizar a todos los que no son eh, blancos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque decía que era una, pues, razas impuras, ¿verdad? Que arruinaban. Es una pena, ¿verdad? ¿Ya? Y hoy hay gente parecida, ¿verdad? Que son técnicos brillantes, ¿verdad? Como Elon Musk, pero andan en la misma línea, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pero regresemos a la electrónica, ¿verdad? Que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Estos señores se ganaron el Premio Nobel de Física eh, en algún momento, ¿verdad? Después de haber inventado el transistor, porque el transistor, ahí está, en 1947, ¿ya? Entonces el transistor cumplió 75 años, hace 3 años, o sea, tiene 78 años ahora ese descubrimiento, esa invención, ¿ya? Y le dieron el premio Nobel, digamos, en la segunda mitad de los años 50, ¿ya? Sí. Uno de ellos, o dos de ellos, volvieron a ganar el premio Nobel, ¿verdad? ¿Ya? Este, por su trabajo en superconductores, ¿verdad? Sí. Aquí está una portada de una revista mítica, ¿verdad? Electronics, vean, de septiembre de 1948, ¿verdad? Entonces, y vean cómo le llamaban, ¿verdad? El triodo de cristal, ¿verdad? Y eso porque, digamos, los semiconductores tienen estructura cristalina, ¿verdad? Sí. En esa época los transistores se fabricaron de germanio, pero muy pronto el germanio dejó de usarse y se empezó a usar el silicio, ¿verdad? Que es de lo que se hacen ahora pues los transistores, ¿verdad? Y en alguna medida el límite tecnológico pues lo ha impuesto el silicio, ¿verdad? Sí. Entonces ahora digamos, eh, la carrera tecnológica es por hallar nuevos materiales, ¿verdad? Que permitan superar esas barreras que impone el silicio, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso pues cuando entremos en la materia, ¿verdad? Ya. Pero aún sin entrar a la tecnología, uno puede escuchar en las noticias económicas y en las noticias, digamos, de geopolítica, ¿verdad? La gran guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Le llaman la guerra de los nanómetros, ¿verdad? Y es el tamaño del canal de los transistores MOSFET, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, entre más pequeño es el canal, más transistores caben en un circuito integrado, ¿verdad? Más pequeños se hacen los circuitos integrados y, digamos, hasta ahora, pues la ventaja de Estados Unidos y sus aliados
está en que puede fabricar estructuras más pequeñas, ¿verdad? Pero China ha sido capaz digamos, de compensar, eso es lo que se cree, ¿verdad? Esa deficiencia por no poseer equipo, y que también eso es lo que se cree alegremente en Occidente, ¿verdad? De que no tiene equipo para fabricar transistores MOSFET más pequeños, ¿verdad? Y cuando más pequeño se refiere al tamaño del canal, ¿ya? Del transistor, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar en la unidad 2 de este curso, ¿verdad? Y entonces, toda la guerra tecnológica ahora gira en torno a qué tan pequeño se puede fabricar el canal de un transistor MOSFET, ¿verdad? Sí, ya. Aquí está, digamos, una fotografía del primer transistor, ya, bastante rústico, ¿verdad? Apenas amplificaba, ¿ya? Y en realidad no funcionaba tan, digamos, sería difícil clasificarlo como un transistor BJT, o sea, transistor de unión bipolar, o como un transistor de efecto de campo, ¿verdad? Porque Shockley desde el principio quería hacer un transistor de efecto de campo, ¿verdad? Pero no había la tecnología en ese momento para hacerlo, ¿verdad? Sí, ya. Aquí el primer radio, les conté la historia, ¿verdad? En la revista Spectrum está la historia de este radio. Ya este radio, pues, Texas Instrument Texas Instrument era una empresa que había ganado mucha plata en la prospección de pozos de petróleo y querían invertir sus ganancias y diversificar sus actividades, ¿verdad? Como se dice, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Cosa que hacen los empresarios precavidos, ¿verdad? Y entonces, dijeron, probemos ahí a invertir en semiconductores, ¿verdad? Entonces, compraron las patentes del transistor, asistieron a seminarios en donde la compañía para la que trabajaban estos tres señores, Bell, los laboratorios Bell, ellos no tenían interés comercial en el transistor, pero sí lo patentaron, ¿verdad? Ya. Y quien quería usar esa tecnología tenía que pagarle, ¿verdad? Ya. Entonces, varias compañías, incluyendo Texas Instruments y otras, ¿verdad? Se metieron a este negocio y eventualmente fabricaron sus propios transistores, ¿verdad? Sí. Así que yo ahí he marcado lo que creo que son los transistores, ¿verdad? Eran un poco rústicos, ¿verdad? Sí. Pero el propósito de Texas Instruments no era dedicarse a hacer radio, ¿verdad? Sino que mostrarle al resto de la industria electrónica lo que se podía hacer con los transistores, ¿verdad? Y si ustedes comparan los grandes aparatos que había al principio, ¿verdad? Este es un radio a tubo, ¿verdad? Enorme, ¿verdad? Con mueble y todo, ¿verdad? Y este es algo pequeño, ¿verdad? Por cierto, ahí pueden ver un condensador variable, ¿verdad? Ya. Ahí arriba de esa cinta roja que está a la izquierda, ¿verdad? Que sirve para sintonizar, ¿ya? Es decir, cambiar frecuencias, ir buscando emisoras, ¿verdad? Entonces, allí he marcado yo el condensador variable. Vean que ahí está abierto el radio, ¿verdad? Y entonces hay un objeto metálico, le he puesto el símbolo de condensador con una flechita que es variable, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, si ustedes ven el exterior, ahí está la perilla para cambiar, para sintonizar frecuencias, ¿verdad? Esto, permítanme. Ok. Bueno, y ahí está, ese fue el primer radio, ¿verdad? Y eventualmente
aquí está el diagrama. Es 4 transistores. El símbolo es un poco levemente diferente al símbolo que usamos en la actualidad, pero un diodo pues rectificador, ¿verdad? Que sirve para cuando ya la señal de radiofrecuencia se convierte en una señal de sonido, ¿verdad? Pues hay que rectificarla, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, ¿verdad? Eso lo podemos explicar después cuando hayamos entrado más en materia, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, el circuito, vean que tiene transistores, tiene transformadores, condensadores, resistencias, ¿verdad? Un parlante, hay un símbolo un poco extraño, pues, en extremo derecho, ¿verdad? Y una batería de 22.5 voltios, ¿verdad? Sí, ya, sí. Aquí una foto del diodo, ¿verdad? De los que se podían encontrar en esa época. Nosotros en el primer laboratorio vamos a ocupar diodos parecidos, ¿verdad? Ya, sí, pero no de bigote de gato, sino que diodos de silicio, ¿verdad? Sí. Aquí otra foto pues del radio TR1, ¿verdad? También una compañía japonesa que en sus comienzos se hacía llamar Tokyo Telecommunications. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado, ¿verdad? Ya, todo en ruinas, la economía en ruinas, ¿verdad? Pero ellos empezaron allí a intentar hacer algo, ¿verdad? Ya. Y pues no habían tenido tanto éxito con las cosas que vendían, ¿ya? Por ejemplo, vendían máquinas para cocer arroz o cinta para grabadoras de sonido, de papel, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Se vendían, pero no, con eso Sony no habría llegado a hacer lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, eh, ellos conocieron la noticia de la invención del transistor y se les iluminó la cabeza, ¿verdad? Ya, no, dijeron, por aquí nos vamos a ir. Hay que aprender a hacer transistores y a construir equipos con nuestros propios transistores, ¿verdad? Ya. Y el resto es historia, ¿verdad? Ya. Sí. Hace algunos años el canal 10 pasaba una serie japonesa, ¿verdad? Que cada capítulo lo presentaba el embajador de Japón en aquella época. Y uno de los capítulos estaba dedicado a la historia de este radio, ¿verdad? Sí, ya, sí. Entonces, pero seguramente ustedes pueden encontrar en YouTube, pues, la historia de este radio, ¿verdad? Sí, ya. Es interesantísimo. Y les mostré en la clase, pues, un anuncio de los años 60, de japonés, Sanyo. Entonces, eh, y bueno, ¿verdad? Esto tuvo un gran impacto, ¿verdad? Porque el radio, digamos, rompió el aislamiento, sobre todo de las comunidades rurales, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Y El Salvador no fue la excepción, ¿verdad? Eh, Científicos de raza pura y también científicos sociales, ¿verdad? Han coincidido que el transistor fue el invento más importante del siglo XX, ¿verdad? Solo por eso, ¿verdad? Pero los economistas también han bautizado las consecuencias de esta invención como la revolución microelectrónica, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Ustedes ya tendrán oportunidad digamos, de conocer más.
de este tema, ¿verdad? Un poco antes de, de lo que apareció allí, porque el radio, el anuncio es de 1961, pero en 1957 ocurrió un suceso que puso patas arriba a todo el mundo, ¿verdad? La Unión Soviética puso en órbita este satélite, ¿verdad? Ya. Entonces, había una rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una rivalidad, pues, geopolítica, ¿verdad? Hegemónica, militar, ¿verdad? Y también tecnológica, ¿verdad? Ya. Y entonces, digamos que este fue el primer round y fue ganado por la Unión Soviética, ¿verdad? En el equivalente de una pelea de boxeo, digamos que uno de los dos boxeadores quedó en el suelo, ¿verdad? Ya, tendido en la lona, porque esto causó una gran conmoción en Estados Unidos, ¿verdad? Ya, porque por primera vez, eh, digamos, se colocó un satélite artificial sobre la Tierra, ¿verdad? Ya. Daba vueltas sobre la Tierra y era una cosa bastante simple, ¿verdad? Transmitía, entre otras, a una frecuencia de 14 MHz. Había radios que tenían esa frecuencia es lo que se llama onda corta, ¿verdad? Y lo único que transmitía era un bip, bip, así como el del corre camino, ¿verdad? ¿Ya? Pero eso causó un gran pánico digamos, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque se sintieron superados, ¿verdad? Por primera vez, digamos, ¿verdad? Porque ellos pues no la consideraban digna de su calibre, pues podía hacer esto y ellos no, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, pero tuvo un efecto positivo en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos jóvenes se interesaron en las carreras de ciencia, ingeniería y matemáticas, ¿verdad? Es decir, por una especie de orgullo nacional, estudiar algo con lo que Estados Unidos y otros países, ¿verdad? Pudieran hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Esta nave se llama Sputnik, ¿verdad? Primer satélite artificial. Este es una réplica, no es el propio, ¿verdad? Este es el que está en un museo, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, y entonces hay hasta una película reciente, aquí está, ¿verdad? Que creo que se puede ver ahí en, en Netflix y también en YouTube, ¿verdad? Se llama Cielo de Octubre, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces ahí se puede, eh, digamos, tener una idea de cómo fue esa vivencia para los jóvenes que estudiaban bachillerato, high school, pues, en esa época, ¿verdad? Ya, a todos les fascinó el Sputnik, ¿verdad? Ya, que cómo era posible, ¿verdad? Que era se veía como una estrella que iba en el cielo, ¿verdad? Y entonces, pues todos querían hacer cohetes, ¿verdad? Porque para ponerlo en órbita hay que hacer un cohete, ¿verdad? Entonces, tuvo un balance positivo, pues, en la sociedad, ¿verdad? Digamos. Motivó que mucha gente estudiara ciencias exactas, ¿verdad? Ya. Así que, bueno, sí pues, pueden ver la película, ¿verdad? 7 de octubre. No estoy seguro si todavía está disponible en Netflix, ¿verdad? Pero yo la he visto en estos días así anunciada, no sé si en YouTube o en Netflix, ¿verdad? Ya, se lo voy a confirmar cuando nos veamos, ¿verdad? O les envío el link, si estuviera en YouTube, ¿verdad? Y esta es una escena, pues, bueno, unos años todavía, en los años 50,
a finales de los años 50 aparece este personaje, ¿verdad? Un ingeniero joven, ¿verdad? En esa época, llegó a trabajar a Texas Instruments, pero en esta época, junio, julio, en Estados Unidos y en Europa son las vacaciones anuales, ¿verdad? Y entonces, pero él empezó a cabal en esta época y no tenía derecho a vacación porque acababa de llegar. Y le dijeron, va, usted tiene que quedar aquí, tiene que trabajar. Pero no tenía nada que hacer, ¿verdad? Es decir, no tenía nada que hacer, no tenía tareas asignadas dentro de lo que la empresa hacía. Y él le preguntó a su jefe, a su supervisor, bueno, ¿y qué hago? Prácticamente le dijeron que podía hacer lo que le diera la gana, ¿verdad? Entonces, él ya tenía ideas un poco elaboradas, ¿verdad? De que se podría construir pues un circuito con varios transistores, resistencias y condensadores en un solo bloque de silicio, ¿verdad? ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como un circuito integrado, ¿ya? Bueno, en esa época no, ¿verdad? Pero él lo fabricó un poco rústico, ¿verdad? Pero funcionó, fabricó un flip-flop, ¿verdad? ¿Ya? Y funcionó, ¿ya? Y funcionó. Esto debe haber sido allá por 1958, 59, ¿verdad? Ya, sí. Ahí está el nombre, Jack Kilby. Ya, ya les he contado, ¿verdad? De que fue nominado al premio Nobel en la década siguiente, pero el Comité Nobel lo desestimó por considerar que la contribución teórica del circuito integrado no era gran cosa, ¿verdad? Por otra parte, hay que decir, ¿verdad?, que muchos premios Nobel fueron adjudicados a descubrimientos que tenían una gran matemática, pero que no servían para nada, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un diodo, regresemos al diodo, ¿verdad? Hubo un diodo túnel famoso, ¿verdad? Que lo anunciaron como la quinta maravilla, no es ¿verdad? Pero solo para que vean la historia, ¿verdad? Como la quinta maravilla, y al final, y le dieron el premio Nobel al descubridor, al inventor, y el inventado diodo no sirvió para nada, ¿verdad? Y le dieron el premio Nobel, ¿verdad? Pues en cambio a Jack Kilby, fue uno de los co-inventores del circuito integrado, porque también otro grupo lo hizo aparte, es decir, independientemente. Eso sí, que ellos lo hicieron en secreto y ni revelaron que lo habían hecho porque no les interesaba compartir su descubrimiento en aquel momento, ¿verdad? Pero el Comité Nobel dijo, no, eso no tiene ningún valor científico. ¿Ya? Claro, el impacto que tuvo el circuito integrado en todos los aspectos de la vida cotidiana, los hizo tragarse sus palabras, ¿verdad? Sí. Y en el año 2000 se lo tuvieron que dar, ¿verdad? Sí, ya. Un poco con la cola entre las patas, ¿verdad? Porque realmente las consecuencias de los circuitos integrados, pues todos las conocemos, ¿verdad? Ya, sí. Ahí está ya Kilby ya un poco sin pelo, ¿verdad? Sí. Aunque creo que el señor, no, ya estaba viejito también en esta foto, ¿verdad? Ya, sí. Así que, bueno, cosas, ¿verdad? Que ocurren, ¿verdad? Aquí vemos la estructura de un circuito integrado que es conocido para nosotros, ¿verdad? El 741. Las dos letras primeras son porque el fabricante original, Fairchild, usaba esas letras, ¿verdad? Y vean que hemos marcado el área del circuito del chip dedicada al condensador, al único condensador que lleva el operacional internamente, ¿verdad? Sí. Entonces, esto para recalcar pues, que el parecido con el operacional con tubo, ¿verdad? Que llevaba un condensador,
pero que los condensadores tienen que usar algún efecto especial, ¿verdad? Para que no sean tan grandes, pero que sí produzcan el efecto de un condensador grande, y eso se llama digamos, el efecto Miller, ¿verdad? Ya, sí, ya, sí. Entonces, está el 741, nuestro buen 741, ¿verdad? Ya, que ya cumplió o estará próximo a cumplir 60 años, ¿verdad? Aquí un circuito simplificado que muestra al 741, ¿verdad? La circuitería interna, ¿verdad? Y ahí está el condensador de 30 picofaradios, ¿verdad? Ya. Dentro de un circuito integrado, lo más que se permite es un condensador de 80 picofaradios, ¿verdad? Ya. Porque si no, vean con 30 picofaradios todo el espacio que se ocupa, ¿verdad? Entonces con 80 ya no queda ahí espacio para nada, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Entonces los diseñadores realmente no les gusta mucho usar condensadores grandes dentro de circuitos integrados, ¿verdad? Ya. Entonces el efecto Miller permite con un condensador relativamente pequeño hacerlo funcionar como si fuera mucho más grande, ¿verdad? En este caso yo he, digamos, rodeado ahí dos transistores que son la segunda etapa amplificadora interna del 741. Esa etapa tiene una ganancia de aproximadamente 500. Quiere decir que el voltaje de la salida es 500 veces más grande que el voltaje en la entrada, ¿verdad? ¿Ya? Y esto quiere decir que el condensador, desde la entrada, yo ahí he marcado el nodo de entrada, ¿verdad? Con una flecha que casi no se ve. Así que la disculpa del caso, ¿verdad? Vamos a ver si logro. Vamos a ver. Aquí. Esta es la entrada. Entonces, en este nodo, el condensador se ve 500 veces más grande, es decir, como si fuera de 15.000 picofaradios, ¿verdad? Eso ya es ese es el efecto Miller, ¿verdad? Sí, ya. Luego, otro circuito legendario, el timer 555, ¿verdad? Que se usa ya sea para producir un pulso o, es decir, un pulso único, ¿verdad? O un tren de ondas cuadradas, ¿verdad? De una frecuencia que la determinamos pues, con el circuito que construimos alrededor de él, ¿verdad? Este fue muy popular y sigue siendo popular, ¿verdad? Hasta hace unos 10 años más o menos se consideraba el bestseller, ¿verdad? El circuito integrado más vendedor, ¿verdad? Más vendido, ¿verdad? De toda la historia de la electrónica, ¿verdad? Desconozco si sigue siendo así. Pero aunque pudiera ser que ya haya sido destronado, ¿verdad? Debe estar ahí todavía en los primeros lugares, ¿verdad? Sí, ya. Aquí está cómo luce físicamente, ¿verdad? Es la versión de 8 pines, ¿verdad? Y pueden ver que está marcado el pin 1. Generalmente tiene una marca, ¿verdad? Hay una ruedita ahí, ¿verdad? Y también hay una media luna, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, y se cuentan en esa secuencia los pines, ¿verdad? Nosotros usamos la palabra pin out, ¿verdad? Es la palabra en inglés, ¿verdad? Pero en español es más larga, pues. Disposición de pines, ¿verdad? Entonces, van a ver que usamos una terminología, pues, en Spanglish para esto, ¿verdad? Otro personaje importante, pues, es el transistor 2N2222, ¿verdad? Lo vamos a usar en nuestro curso, ¿verdad?
Y entonces es un transistor más moderno que obviamente que el que inventaron Ratein, Bardeen y Shockley, ¿verdad? Entonces, y cuando yo estudié electrónica, hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya, realmente este era el caballo de batalla, ¿verdad? Tanto en el laboratorio como en el análisis, ¿verdad? Los libros de electrónica, pues, le dedicaban mucho espacio a este transistor. Ahora ya no es así, porque la importancia del MOSFET realmente es innegable, ¿verdad? Sí. Pero seguimos hablando de estos transistores, ¿verdad? Sí. Finalmente, ¿verdad? Aquí el IEEE tiene un salón de la fama de los chips, ¿verdad? Entonces, el primer microprocesador eh, fue desarrollado en 1968 por Intel, ¿ya? En el 4004, pero lo especificó una compañía japonesa, ¿verdad? Sí. Creo que aquí está como lucía el primer microprocesador Intel, ¿ya? Creo que no hace falta que contarles quién es Intel, ¿verdad? Todos deberían de saber quién es Intel. Ahí está. Entonces, claro, esta es una representación artística, ¿verdad? De ese chip. Y aquí está este señor japonés, Masatoshi Shima, en el Museo de Historia de las Computadoras, ¿verdad? En un evento de premiación de los fellows en el Museo de Historia, ¿verdad? Y se muestra la calculadora Visicom, ¿verdad? Que fue la primera aplicación para el primer microprocesador, ¿ya? Entonces seguramente que ellos diseñaron la calculadora y encargaron un chip para esa calculadora, ¿verdad? Sí. Ya más o menos así es la historia, ¿verdad? Ya. Y por eso aparece, ¿verdad? Asociado pues a esa invención de Intel, ¿verdad? Y aquí están los desarrolladores de- del, del 4004, ¿verdad? Federico Fagin, Ted Hoff y Stanley Mason, ¿verdad? ¿Ya? En el Salón de Inventores, en el Salón de la Fama de Inventores, ¿verdad? Nacional de Estados Unidos, ¿verdad? No solo para el rock hay un Salón de la Fama, ¿verdad? Ni solo para el béisbol, también hay para los inventores, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, para las cosas útiles, ¿verdad? Sí. Bueno, ya casi cerrando, cuando yo entré a la universidad todavía se usaba este artefacto, la regla de cálculo, ¿verdad? Yo no llegué a usarla digamos, mucho porque ya la había comprado, y había que mover la regla interior, ¿verdad? Y así se hacían los cálculos, ¿verdad? Ya. Porque aparecieron ya las calculadoras eh, electrónicas, obviamente bien rústica, solo operaciones aritméticas hacía, ¿verdad? Ya. Pero ahí está en el Salón de la Fama de la electrónica de consumo, ¿verdad? Entonces, esta es considerada como la primera calculadora en usar una pantalla LED, ¿verdad? Y la primera de bolsillo, ¿verdad? Entonces, y esto da risa, ¿verdad? De que traía instrucciones acerca de cómo sumar, cómo restar, cómo dividir, ¿verdad? Bueno, ya, cosas, ¿verdad? Ya. Luego, en los años 70, apareció la primera computadora, pues, una de las primeras computadoras personales, ¿verdad? De Radio Shack, ¿verdad? Que hoy digamos, la Radio Shack solo es tienda de venta, pues, pero en esa época hacían cosas, ¿verdad? La TRS-80, ¿verdad?
Entonces vean que los programas se almacenaban en cassette y de pantalla se ocupaba un televisor, un monitor en blanco y negro, ¿verdad? Un televisor en blanco y negro, ¿verdad? Sí, ya. No creerían ustedes lo limitadas que eran estas máquinas, ¿verdad? Da risa, digamos, ahora daría risa la memoria, cantidad de memoria que tenían, ¿verdad? Pero así era, ¿verdad? 4K de RAM, ¿verdad? Y la memoria para almacenar datos, pues era un cassette, ¿verdad? Y programas, ¿verdad? Bueno, este, esto es lo que les quería compartir como historia de la electrónica, ¿verdad? De aquí para allá, pues, como dicen, el resto es historia, ¿verdad? Ya, ya hemos visto hasta dónde llegó la microelectrónica, todos estos artilugios, ¿verdad? O gadgets, como se llaman en inglés, ¿verdad? Han sido posibles gracias a la electrónica, sobre todo a la tecnología MOS, ¿verdad? Ya que es la que vamos a estudiar en algún momento del curso, es nuestra unidad 2. ¿Ya? Y bueno, si hay alguna consulta o alguna opinión, pues allí estamos. Intentaremos despejarla antes de cerrar esta sesión. Bueno, por suerte no llovió, solo se puso aquí la tormenta, pero no llovió, ¿verdad? Así que eh, pudimos hacer la presentación sin el ruido que no deja hablar al presentador y tampoco deja oír a los que están escuchando al otro lado, ¿verdad? Sí. El ruido pues de la tormenta sobre los techos, ¿verdad? Sí. Bueno, luego después de esto vino la computadora Apple de Steve Jobs y etcétera, ¿verdad? Todas las computadoras chiquitas con las que empezó esa guerra de computadoras, ¿verdad? Hasta que apareció la primera computadora, la, la primera IBM, ¿verdad? Que fue la primera computadora personal seria, ¿verdad? Ya. Y eventualmente apareció la Apple Macintosh, ¿verdad? Que ya fue la contraparte Apple seria, ¿verdad? Y bueno, ahí sí podemos decir, pues sí, también empezó la guerra de los sistemas operativos y bueno, etcétera, ¿verdad? Ya. Pero este es el inicio, ¿verdad? Ya. Y han visto pues que en las últimas láminas ha aparecido IEEE, ¿verdad? Ya es aprovecho pues para hacerle propaganda al IEEE, ¿verdad? Ya. Es la sociedad técnica de nuestra especialidad. Es digamos, la mayor cantidad de literatura técnica en el mundo, la produce IEEE, con lo que presentan en conferencias y eventos técnicos o cosas que se envían para las distintas publicaciones, libros, estándares, etcétera, ¿verdad? Bueno, son las 7:29. Como prometí, iba a ser algo corto, ¿verdad? Pero solo para no perder el hilo. Veo que tienen hambre, entonces no quieren preguntar ustedes, ¿verdad? Pues quieren irse a descansar y es justo. Ya. Este, y bueno, nos vemos en clase la otra semana, ¿verdad? Porque pues esta semana no hay
Todavía no empezamos laboratorios, pero la otra semana sí. Ya la clase de lunes va a ser sobre el diodo de unión y ya los laboratorios pues empezarían sobre ese mismo tema, ¿verdad? ¿Ya? Así que buenas noches, gracias por atender esta Ingeniero, dígame. tenía una pregunta respecto a los grupos de laboratorio. ¿De cuántos quedarían formados? Bueno, cada grupo, hay un límite por los que caben en el laboratorio, son 16, o se refiere a los grupos de trabajo. Sí, sí, correcto, las dos cosas, la verdad. Sí, no, digamos, nosotros intentamos de que, digamos, esté balanceado, ¿verdad? Porque no pueden trabajar más de 16 personas en un laboratorio por la cantidad de equipo, ¿verdad? Ahora, los grupos que van a trabajar juntos, ya dentro de cada sesión, pueden ser de 4, ¿verdad? Estudiantes, ¿verdad? Sí. 4 estudiantes y presentarían los reportes en grupos de 4, ¿verdad? Sí. Inge, Digan. para la otra semana empiezan los laboratorios y para los que nos toca el día viernes, ¿cómo se va a hacer? Porque la otra semana ya cae vacación. Como regresamos viernes después de vacación, ¿verdad? Ahí le va a tocar. Bye. Gracias. Discusión hasta la otra semana también, ¿verdad, ingeniero? Vamos a ver si aprovechamos para dar una clase más, ¿ya? En el horario de discusión, ya para que entren bien afilados al laboratorio. Podemos hacer algo. Ingeniero, ¿Sí? Una pregunta, la discusión del viernes se mantiene normal. Se lo voy a confirmar. Vaya, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno. Inge, otra consulta. Diga. Para matricularse en el curso, tiene la clave. Es que lo que pasó fue de que yo hasta ayer pude inscribir. Que yo a los que estaban inscritos, yo los inscribí, pero de ahí para allá tiene que arreglárselas usted, ¿verdad? Ya, porque, y además hasta que le caigo mal a mis colegas porque hice eso, ¿verdad? Me dicen, no, eso les toca a ellos, ¿verdad? En todas las demás materias los estudiantes inscriben solos, ¿verdad? Sí. Usted inscribe con sus credenciales que tiene con las mismas que usa para entrar a su correo electrónico, ¿verdad? Sí. Esa es la clave. Sí. Vaya, de acuerdo. Sí, porque yo soy objeto ahí digamos que a mis colegas docentes no les gusta que yo haga eso, ¿verdad? Y que soy que consiento demasiado a mis alumnos, ¿verdad? Así que, pero bueno, ya la mayoría están inscritos, ¿verdad? Ya, sí. Vaya, gracias. Bueno, si no hay más consultas, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Bueno, gracias, ingeniero. Buenas noches. Cualquier consulta adicional, pues nos vemos el resto de la semana, pues ahí en la escuela, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno.